escuchan? Bueno, estuve hace Buenas rato en tardes, sala de profesora. espera, sino que recién se me permitió el Buenas ingreso. tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe, ahorita lo hago por anfitrión. No Buenas se tardes. preocupe. Ya está. Buenas Muy bien. tardes. ¿Cómo están? Listo. A ver, vamos a trabajar el tema de lo que refiere a el signo, ¿no? Que ustedes muy bien verán, o bueno, se habrán dado cuenta al leer su transferencia, sus preguntas, tipo examen ítem, ¿ok? Ahí, por ejemplo, esos temas se van, digamos, vinculando, se van conectando uno a otro. Entonces, cada tema que va, cada tema que va, ya no quiero, ya. Cada tema que va, ay, bueno, se me fue se me oxidó la mente, ya. Cada tema que va pasando, ahí está, se va conectando, se va vinculando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí cuando hemos hablado, por ejemplo, del tema de la comunicación, ¿no? El tema de las imágenes, el tema de la... No quiero. El tema de la... No, porque con gas no tomo yo. Sí, es con gas y este sin gas. Y ahora sí, silence. El tema de la imagen y ahora el tema de la teoría del signo, por ejemplo, ¿no? Refiere mucho a los temas, ¿no? Entonces, ustedes ya no van a tener, digamos, dificultad cuando hablemos del signo artificial, por ejemplo, ¿no? Porque ahí entra a tallar mucho las imágenes, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a chequear. ¿Cómo estás, Venturo? Muy buenas tardes a todos los jóvenes que están ahí presentes, ¿ya? Aquí, la teoría. Luego, lo que refiere a la parte de la práctica, ¿sí? Sí, chequearon su transferencias, ¿no? Su aula virtual, ¿verdad, jóvenes? Sí, ¿verdad? Hablen con confianza nada más, como siempre, ¿eh? ¿Qué tal Villanueva, Calderón? Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí, a ver, visualizan las diapositivas en pantalla, jóvenes, ¿sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Ya, profesora. listo. Muy bien, entonces miren, en cuanto a la parte de lo que es teoría del signo, o también conocida como semiótica, o en otras fuentes como semiología, al final, estos términos semiótica, semiología, según la asociación, ¿no? Por acá tengo el dato del nombre de dicha asociación, que me estoy refiriendo, remontando al año de 1969 aproximadamente, ¿no? Ahí está, Asociación Internacional de Estudios Semióticos, ¿sí? Que fue fundada justamente en ese año, y justamente es la organización líder mundial en semiótica. Al final, ¿no? De su creación se optó que estos dos términos, semiótica y semiología, puedan ser utilizados de la misma manera para referirse justamente a la ciencia que estudia los signos, ¿ya? Ahora, de hecho que va a haber muchas fuentes, muchos autores, ¿no? Los primeros autores que hablaron sobre ello fueron dos, ¿no? Uno que tiene que ver con el estudio lógico, ¿no? Matemático, digamos, y otro autor que tiene que ver ya netamente con la lingüística en sí. Pero también aparecen otros autores ya hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Henslep, o por ejemplo, Noam Chomsky, o por ejemplo también Janet Martinet, ¿sí? Que ellos tienen también posturas que igual, en cierta manera, lo enfocan desde su visión, pero que también guarda relación con las teorías iniciales, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir de a pocos visualizando, ¿no? Ese tema, ¿no? Que al final es bien complejo. Pero la idea acá es no darles tanta información, ¿no? Como menudencia, sino lo más exacto, ¿no? Porque es la idea, para que ustedes puedan diferenciar entre uno y otro elemento o ejemplo, ¿no? Aquí tenemos acá voy a mostrar muchas imágenes, pero cada imagen que ustedes vean tiene una representación y un mensaje, una idea, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde un grupo de alumnos o jóvenes no han logrado una meta, el de haber culminado una carrera, ¿no? Es lo que prevalece, ¿no? Alzando los brazos y también los birretes, ¿no? Por ejemplo, puede ser una imagen como icono, porque es fiel a la realidad, pero también puede representar algo para ese momento, y se puede transformar en un símbolo de acuerdo a una representación del contexto mismo. Por aquí, por ejemplo, tenemos a una paloma blanca que también tiene un mensaje, ¿no? Esto ya es
si lo vemos por el lado, o sea, todo va a depender mucho del examen, ¿no? En la pregunta. Puede decir, ¿no? Observé la fotografía de una paloma blanca. Pero si dice, ¿no? La paloma blanca, ahí sería, en la primera propuesta donde dije, observé una fotografía de una paloma blanca, puede ser considerado un ícono, ¿no? Pero si dice, ¿no? Lo que representa una paloma blanca a nivel del mundo es distinto, porque ahí ya abarca lo que es símbolo. Entonces, dependerá mucho del contexto, del caso, de la premisa, ¿no? Para poder responder. Es igual también que las huellas, como ustedes están viendo ahí en la pantalla. Hay huellas que son como, que forman parte de los indicios, ¿no? Por ejemplo, en los peritajes policiales, cuando hay algún asesinato, cuando hay algún, de repente, eh, momento de, no sé, ¿no? De homicidio, por ejemplo. Entonces ahí las huellas son, digamos, no intencionales, ¿no? No hay un propósito. Ningún psicópata, ningún homicida, ¿no? Ningún asesino, ¿no? Va a querer que sea, o mejor dicho, van a querer ser atrapados, ¿no? Entonces, las huellas, ellos van a tener mucho cuidado en que las huellas no sean percibidas, salvo por ahí, como ustedes saben, no hay crimen perfecto, y por ahí a veces, ¿no? A la policía, a las investigaciones de criminalística, no se les va ningún detalle para poder captar evidencias, ¿no? Por ejemplo, esta sustancia llamada luminol, digamos, evidencia muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, un asesino puede asesinar a alguien, valga la redundancia, ¿no? Matar a alguien en cualquier espacio, ¿no? Y de repente quiere transformar, qué sé yo, ¿no? De repente imaginemos que limpia todo, ¿no? Con ácido muriático, con lejía, ¿no? Es capaz incluso de pintar las paredes, pero la policía tiene las herramientas, digamos, o los elementos para ver debajo de, porque tú puedes cambiar todo, pero por más que limpies o barras o desinfectes o coloques ácido muriático en una zona donde hubo una mancha de sangre o hemorragias, qué sé yo, igual se ve, se observa ahí, ¿no? No se ve en físico, pero sí a través de luminol, por ejemplo, ¿no? Entonces, Hay que quemarlo, claro, hay que quemar aquí al asesino, que el crimen. pero algunas cenizas, los lugares, los rastros, ahí No, porque siempre va, es ceniza, ahí no lo detectan. claro, pero de hecho que, bueno, ahí no hay No se llega a huellas, ¿no? detectar. Claro, pero ahí no hay huellas, pero de repente en algún, no estoy hablando de posibilidades de huellas aquí, ¿no? No me refiero exactamente a las mismas cenizas, pero siempre va a haber algo ahí, algún detalle, algún testigo, va a haber algún, ¿no? Alguna cámara que delate algo, o sea, crimen perfecto no lo hay, salvo por ahí que sea demasiado, porque a veces hay crímenes que se pueden incluso investigar por años y después sale a la luz después de años, ¿no? Por eso es que a veces hay personajes, o bueno, autores que son buscados y a veces después de 10 años recién van a la cárcel, o a veces el caso está envuelto en diferentes acusaciones, ¿no? O de repente diferentes informaciones, fuentes, qué sé yo. Pero eso, ¿no? Y ahora con el avance también, ¿no? Antes de repente algunos crímenes quedaban impunes, sin embargo hoy en día ya es un poco complicado eso, ¿no? Ahora hasta ahora, hasta por pelearte, también te puedes ir a la cárcel, ya, ¿no? Si hay una evidencia. Es como esa señora, ¿no? En el tema del entretenimiento, de este personaje que era un fisicoculturista, creo, que atacó a un chico, le estaba golpeando, y viene la mamá y lo acuchilla por la espalda, ¿no? Y esa mujer ya, según las fuentes periodísticas, dice que va a recibir 4 años de cárcel, ¿no? Por defender a su hijo. Mejor debió optar de otra manera y no la violencia, ¿no? Ahora sí, hasta por difamar o por difamación también te pueden llevar a la cárcel hoy en día. Antes esas cosas no eran tan, ¿no? Tan a pecho tomadas. Ahora todas las cosas que tú puedas expresar, decir de una manera despectiva o atacando a alguien tiene efecto, ¿sí? Y ahí también pagar alguna reparación civil, aunque a veces es como, por ejemplo, el caso de Ruta Lía, ¿no? Cuando hubo un programa de valor de la verdad.
también, ¿cierto? Ahí ella fue la primera participante de este programa, incluso quisieron meter a la cárcel al conductor del programa, pero él no tenía la culpa de que la señorita haya sido asesinada, ¿no? Porque todo fue después de. Pero este hombre, es en el año 2012, creo, si no me equivoco, este hombre fue al programa, ¿no? El novio de la chica. Pero el novio tenía una mente ya malévola, porque cuando la chica comenzaba a decir las verdades de su vida, oculta, el hombre ya internamente ya estaba maquinando qué hacer a posteriori, ¿no? Y por ahí aparece, pasó creo que un mes, y eso es, y la chica se desapareció, y encuentran el cadáver, había sido enterrado bajo cemento, y los culpables al final, por las contradicciones también, y los policías saben, pues, ¿no? Por eso el plano de la criminalística evalúa, ¿no? También conoce, y ya, pues ahora estos dos están en la cárcel. Creo que han dicho, me parece, cadena perpetua a los dos, al tío y al sobrino, porque los dos se confabularon. Sin embargo, están apelando, miren, a pesar de su culpabilidad, ¿cómo apelan? Para que tengan alguna posibilidad de salir o de minorizar su crimen, ¿no? Su condena. Pero en fin, digamos que ahí se ha extendido un poco el ejemplo de las huellas, ¿no? Ahora, hay huellas que son artificiales también, por ejemplo, cuando es la huella en tu DNI, ¿no? Hay un propósito, es distinto. Cuando hay una intención, ya no es natural. Pero cuando es algo no intencional, es natural, ¿no? Así como también las huellas de los ladrones, ¿no? En las casas, alguna pisada, qué sé yo. Los emblemas, como la nacional, ¿no? Es un símbolo, por ejemplo, representa una entidad. El listón rojo, que también es un símbolo, es un icono. En realidad es un icono si lo ves de esa manera, pero si ya tú observas, es como el listón rosado y el listón negro, ¿no? Simbolizan algo de manera directa. En este caso, por ejemplo, por convención, ¿no? El listón rojo es o forma parte de la lucha contra el VIH, ¿no? El SIDA, en los primeros días de diciembre, si no me equivoco, y es a nivel mundial, ¿no? Los aros de los Juegos Olímpicos, también es simbología, ¿no? A nivel mundial. El listón negro, también les dije, muerte. La esvástica, que es ¿cómo se dice? Digamos un símbolo también, ¿no? De la religión judía, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y por aquí aparece también, ¿no? No solamente se ven las imágenes de arriba, sino también, por ejemplo, en evidencias también, ¿no? Por ejemplo, un moretón. Es un golpe y la causa, digamos, el efecto, la hematoma. Ahí estamos frente a un indicio, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos por acá, por ejemplo, también, aquí, ¿qué observamos aquí? A ver, al lado del hematoma. Pues, ¿Qué Nubes observamos aquí? negras. Claro, es un cielo, digamos, ¿no? Con nubes grises, oscuros, ya, ¿no? Que bueno, también tiene un significado, ¿no? Al final es como ver algo, digamos, externo que tiene una posibilidad como efecto. Cuando alguien ve el cielo gris, posiblemente pueda llover, ¿no? Así como hay cielos grises, también hay cielos despejados, que para algunos agricultores es simbología, digamos, de buenas cosechas, por ejemplo, ¿no? Que también dentro de los indicios no solamente tenemos a las huellas o a los rastros, sino también, por ejemplo, a las creencias, a los presagios, ¿no? O por ejemplo también se dice que en la pesca, los pescadores, ¿no? Al ver un cielo estrellado así, ¿no? Es, digamos, sinónimo o eh, digamos que es parte de sus creencias y es como que también es una idea de que va a haber, digamos, ¿no? Abundancia en sus actividades de pesca, por ejemplo, ¿no? Eso también sería parte de... Todo lo que estoy mostrando aquí son signos en realidad, ¿no? Que cada elemento o cada signo tiene sus propias eh, representaciones, ¿no? E ideas, ¿sí? Luego está aquí el semáforo también, ¿no? Que al final te genera un comportamiento, una conducta. Y cuando es así, estamos hablando de una señal, ¿no? Pues están las señales de tránsito, no solamente, digamos, en la parte visual, también puede haber un sonido. Tú, por ejemplo, escuchas la campana en los recreos, es una señal de que ese momento tú tienes que salir
¿no? A tener un receso, por ejemplo. Igual cuando termina el recreo, de igual modo, ¿no? Por ejemplo, el sonido de una alarma también es parte de. O por ejemplo, lo que hoy en día todavía seguimos viviendo, la pandemia, no tan cruda como el año pasado y hasta mediados de este año, sin embargo, no hay que bajar la guardia, ¿no? Entonces, se veía, ¿no? Cuando alguien tenía temperatura alta, o la famosa fiebre, es una causa externa, perdón, es un, digamos, un factor externo, pero una causa interna, ¿cuál sería? El posible virus, ¿no? Eso es, por ejemplo, ya un síntoma, es diferente, ¿sí? Entonces, ahí, ¿no? Bueno, hoy en día las personas pueden tener fiebre no solamente por el COVID, sino por muchas razones, ¿no? Al igual que la tos, al igual que el dolor de cabeza, al igual que estar pálido de repente, o estar sonrojado, ¿no? Sí, justamente Villanueva, ya les había mencionado hace un momento que semiología y semiótica, estos dos términos valen por sí como lo mismo, ¿no? Sino que semiología es en el aspecto o visión social, ¿no? Por el autor Ferdinand de Saussure, y semiótica va por el, digamos, el plano lógico, ¿no? Lo que plantea Charles Sanders Peirce, que es el otro autor. Pero al final ambos se consideran, o ambas corrientes se consideran la ciencia que estudia los signos, en conclusión. ¿Sí, Villanueva? Villanueva, ¿quién fue por acá? Villanueva Félix, ¿sí? Espero que me haya escuchado, ya, muy bien. Ok, ese es el preámbulo, digamos, ¿no? Ahora, dentro de lo que la pregunta de su compañero Félix, ¿no? Abarcando lo que es la parte de la semiótica, ¿sí? Ok, por ejemplo, tenemos a esos dos autores, como les decía. Por un lado tenemos a Peirce, ¿sí? Ahí está, que en este caso, por ejemplo, él, como profesional, estudió lo que es física, ¿no? Según su vida. Ustedes pueden chequear en el Google también, información amplia sobre este autor. También fue químico, ¿no? Y después, en base a su formación, digamos, ¿no? Matemáticamente hablando, él también se interesó por estudiar a lo que es, a los signos, ¿no? Y él acuñó ese término inicialmente como el término de semiótica, de semeion, ¿no? Que al final es justamente sinónimo, digamos, de lo que refiere a el signo en sí, ¿no? Ese estamos hablando del año 1832 aproximadamente en adelante, ¿no? Siglo XIX, ¿sí? Y él establece una postura, ¿no? Que es la famosa estructura triádica, ¿no? En forma de un triángulo. Pero si ustedes se habrán dado cuenta, en los exámenes de admisión no establece muchas preguntas sobre este autor, mayormente van por el otro autor, ¿no? Que es el que ya es, digamos, después de Peirce, ¿no? Y él establece la famosa postura o visión de el signo biplánico, ¿no? Los dos planos, el significado y el significante, por ejemplo, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? Entre las dos posturas. Y es por eso que por ahí hablamos de estos dos planos, como les decía. Y bueno, en este caso, a Ferdinand Saussure también se le habla como el padre de la semiología, ¿no? Es el que acuñó el término. Como les vuelvo a repetir, ambos términos son válidos para poder establecer lo que refiere a el estudio de los signos. ¿Sí? Aquí está. Postura, visión de cada pionero, ¿no? Muy bien. Charles Peirce, les dije que establece esta visión, ¿no? De la noción de la estructura triádica. Es decir, por ejemplo, el signo, que es lo que representa dicho objeto, y el interpretante, que es el ser humano, no el hombre en sí. ¿Sí? Entonces, ahí viene la postura de él, ¿no? Enfocado, ¿no? Siempre la postura, digamos, lógica desde su formación, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, hablamos de ese tipo de pensamiento, ¿no? Que tenía, en este caso, Peirce, ¿sí? ¿Ok? ¿No? Él destaca la función lógica del signo, ¿no? Por lo semiótico, por la capacidad, decía él, ¿no? Por la capacidad de abstracción que tenía el hombre, ¿no? Que le permitía justamente esa capacidad de abstraer, le permitía atribuirle, dice, significaciones a los signos. Por eso Peirce abarca por ahí, por esa postura. En cambio, Saussure acentúa ya más el carácter social, ¿no? Del signo, ¿sí?
Y él habla, ¿no?, del famoso término del signo, perdón, sí, claro, del signo, pero en sus dos planos, ¿no? El concepto, por un lado, y lo que es la imagen acústica, o mejor dicho, el significado y el significante. O también decir, por ejemplo, el plano de la expresión, imagen acústica, y el plano del contenido, el concepto, ¿sí? O sea, de cualquier manera, ¿no? Entonces, esas investigaciones que hicieron y que lo hicieron de manera correlativa entre uno y el otro, ¿no? Al final se perciben, ¿no?, a un elemento en común, que es el signo en sí, qué es lo que representa un elemento, ¿no? De repente una pintura, de repente una imagen en sí, ¿no? Eso, ¿sí? Muy bien, y esto ayuda a valorar, ¿no?, justamente la formación o la función social de todo lo que es este proceso significativo entre lo que se puede percibir, ¿no?, visualmente hablando. ¿Sí? Muy bien. A ver, no sé si es ahí, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, de repente, en esa parte? A ver, chicos. Todo atendido, profesora. ¿Sí se entiende la diferencia entre un autor y el otro? De ahí aparecen otros autores, ¿no? Como les decía, por ejemplo, Hensley, permítame por acá leerlo. Hensley, ¿dónde está? Que lo había destacado en una hojita. Hensley. Bueno, Hensley también es otro teórico, lingüista, ¿no? Y él afirma que, para él, ¿no?, afirma que no existen signos, sino existen funciones semióticas, ¿no? Es según su postura. Y que una función semiótica se realiza cuando la expresión y el contenido entran en correlación mutua, ¿no? Y miren, si se dan cuenta, la postura de Hensley se escribe así, H-J-L-M-S-L-E-V. Hensley, él tiene mucha ¿Puedes repetir? coincidencia. Ah, ya. El autor, H-J, ¿sí? H-J-E-L-M-S-L-E-V. ¿No? Son, digamos, otros autores que complementan la teoría del signo, ¿no? Pero en el examen de admisión mayormente hablan de Saussure. Entonces, ese autor que acabo de mencionar, Hensley, él tiene algo de coincidencia, miren, en común con lo de Saussure. Como vuelvo a repetir, el autor habla de que la expresión y el contenido no funcionan por separado, sino en correlación mutua, ¿no? Donde, por ejemplo, al correlacionarse con otros elementos, ¿no?, dan origen a una función semiótica, ¿no?, del elemento a referirse. Entonces, tiene mucho sentido y tiene mucha coincidencia con Saussure, ¿no?, que él habla justamente también de lo que es el concepto y lo que es la imagen acústica. Para Hensley, el concepto sería el plano del contenido y la imagen acústica sería el plano de la expresión. Entonces, hay algo en común en esa teoría, ¿no? Luego aparece también otro autor, que es Jean Martinet, ¿sí? Martinet, que también él habla, ¿no?, y dice de que para él el signo es algo perceptible que manifiesta otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cuando alguien, por ejemplo, levanta la mano, ¿no?, y no necesariamente está hablando, pero ya con ese movimiento está generando una función, ¿no?, que indica, digamos, un mensaje. A ver, Carolina, ¿estaba levantando la mano? No, solo quería levantar la mano. ¿Por qué quieres levantar la mano? Ah, ya, para hacer Porque es un signo. el énfasis del ejemplo, ya, eso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, estos ejemplos citados nos permiten comprender, ¿no?, que hay signos que se descubren y hay signos que se pueden realizar o desempeñar, ¿no? Y algunos influyen en los comportamientos de los hombres, ¿no?, del ser humano en sí, lo que somos nosotros. Ok, a ver. Imagen acústica, dice la pregunta acá Venturo, y el concepto. A ver, imagen acústica, el nombre acústico, ¿no? Ustedes han visto cuando hay conciertos, ¿no? Dice concierto acústico, viene de sonido acústico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, ¿no?, la palabra mesa, ¿sí? Nosotros al escribir o al pronunciar mesa, ya hay un sonido, ¿cierto? Y el concepto, ¿qué sería? ¿Qué es esa mesa? Entonces, la imagen acústica es eso,
Es justamente esa huella, digamos, pero que se va a representar por fonemas, ¿no? Porque cuando hablamos del signo, en sus dos planos, siempre se va a representar por fonemas. Entonces tú escribirás mesa, así con sus slash, ¿no? Ya que eso se verá más adelante, cuando hablamos netamente del signo lingüístico en sí. ¿Ya? Porque ahorita en adelante voy a explicar lo que es el signo así en general con las imágenes, ¿no? Y sus diferencias naturales y artificiales. Pero ya cuando hablamos del signo lingüístico, que es lo que se plantea Saussure, se habla del concepto y de la imagen acústica. Entonces no olvidar eso, ¿no? El plano de la expresión, por el sonido, imagen acústica. Y el concepto es el plano del contenido, ¿no? Lo que es, la idea. Eso es cuando nos referimos a un objeto, a un animal, a una persona, a una cosa, ¿ya? ¿Sí se entiende, Venturo, jóvenes? Y de ahí vamos a ir explicando esto un poquito más detallado ya en el signo lingüístico en sí, ¿sí? Muy bien, ¿hay otra pregunta aquí para pasar a lo siguiente, a la clasificación? No, Ok. por mi parte no. Sí, ya, ok. Muy bien, entonces miren, ese es, digamos, el detalle por el momento, ¿no? De ahí, por ejemplo, a ver, por acá. Ya, de ahí, por ejemplo, tenemos a lo que refiere ya, ¿no? Como términos concluyentes, el signo, ¿no? Que es la representación material de algo, y que como nosotros como seres racionales, lo mencionaba desde antes, ¿no? Tenemos justamente esa capacidad, esa facultad de poder no solamente percibir, sino también procesar información, ¿no? Mental, ¿no? Y cognitiva, y en el plano de ello también interpretamos lo que percibimos, ¿sí? Desde una imagen uno puede, si tú ves una imagen de repente no tan nítida o borrosa, ¿no? Tú te vas a preguntar o decir por qué la imagen se presenta así, ¿no? O si ves que hay una fotografía de algún accidente también, tú vas a interpretar y vas a contextualizar el momento, y así, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando tú representas, y más que representas, interpretas, ¿no? Algo sobre lo ya manifestado. Claro, el sonido mismo, ¿no? Por ejemplo, el acústico es cuando solamente destaca, a Costa Guarniz, él dice que, bueno, acá me pregunta, ¿no? Sobre la versión acústica. Es como las bandas, por ejemplo, ya, supongamos Líbido, ¿no? Que es una banda que después se desunió, ya no es lo que fue, y peruana, ¿no? Y ganadores de Grammys también, o sea, no es cualquier banda nada más. Bueno, el orgullo que fue peruana, ¿no? Es de rock en español, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, así como muchos artistas, cuando ya entran a una sala de grabación, ¿no? Hay arreglos, hay, ¿no? Digamos, limpian, ¿no? Algún posible error para que la música y la voz salga pues casi perfecta, digamos. Pero cuando hablamos de versión acústica, como menciona ahí, viene justamente de que ahí se destaca el talento en sí del artista. Ahí no hay arreglos. Digamos, ¿no? Solamente destaca lo básico que es sus instrumentos. Por ejemplo, guitarras, una batería y su voz. Lo que de repente en una sala de grabación hay más de ello, hay máquinas, ¿no? De repente quizás autotune, pero no creo que Livio haya usado autotune porque su voz es muy casi igual, ¿no? De repente por ahí pueden hacer un gallo en pleno vivo. A eso se refiere la versión acústica. Así han hecho muchos cantantes, ¿no? Muchas estrellas, así como Shakira, por ejemplo, también así hizo un acústico que la catapultó, ¿no? A ser una de las más, digamos, futuras, ¿no? Estrellas o promesas, ¿no? De la música y entre otros, ¿no? Maná, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esos autores, esos personajes. Esa es la versión acústica Acosta, ¿sí? Acosta Guarniz, perdón, y Anfranco, ¿sí? Y por acá tenemos lo que refiere a el hombre, que en este caso es, ¿no? Tiene de muchas más características. Percibes, también puedes crear. Por eso es que el hombre es creador de, ¿no? Por eso ahí viene lo artificial. El hombre ha creado la fotografía, el hombre ha creado la escultura, el hombre ha creado la pintura, el hombre ha creado las vestimentas, el hombre ha creado también, de repente, por ejemplo, ¿no? Los uniformes, ¿no? Las insignias, identidades. Es producto de todo lo artificial,
es hecho por el hombre, lo crea, y entonces somos capaces de hacer, ¿no?, muchas cosas, pero también lamentablemente el hombre, en general, el ser humano puede crear, hacer cosas para bien, pero también a veces, ¿no?, el mismo pecado del bien y el mal hace que también el mundo a veces se dé cabeza, ¿no? Pero bueno, hay que rescatar lo positivo siempre, o hay que tratar de hacer lo positivo. Muy bien. Luego tenemos aquí al signo por su intención, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en cuanto al signo por su intención, ya tenemos los naturales. Y luego también tendremos los artificiales. Vamos de a pocos en esa parte. Los naturales, también conocidos como cuasisignos, así también. Entonces, por ejemplo, en un examen, ¿no?, en una pregunta de admisión les puede venir ahí, ¿no? Marca los cuasisignos correctos, 2 puntos. Y yo les digo, fiebre, maqueta, fotografía, estatua y, a ver, ¿qué más? La tos. A ver, ¿qué marcarían ustedes? ¿Qué marcarían ustedes? ¿O qué harían Tos. ustedes? Fabritos. Ok, la fiebre y la tos. Es lo La fiebre y natural, la ¿no? tos. Claro. Ahora, cuasisignos sí. Cuasi significa casi signo. Digamos que es una terminología que se le ha acuñado a los naturales, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como parte ya memorística de la misma teoría que aparece a ello. En realidad sí son signos, pero, ¿no?, en algunos casos va a ser para los seres vivos, y en otros casos va a ser por circunstancias, ¿no?, externas. Pero se le llama así. También se le llama no intencionales. También se le llama, según otras fuentes, informativos, ¿no? Y que se genera por una causa y luego efecto, ¿no? Causa-efecto, ¿sí? Muy bien, Rodríguez Mejía. Entonces, a eso se le llama, a eso se le menciona así. Entonces, les puede venir a veces signos, o les pueden de frente, ¿no?, marca los posisignos, ¿no? O en las premisas siguientes percibimos los correctos cuasisignos, ¿no?, dependiendo de la pregunta. Y ustedes van a marcar los que son los naturales, no lo que está previsto por una intención elaborada o premeditada, ¿no? Ahora, aquí se da por una cuestión de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, usted les decía, ¿no? Ustedes observan el cielo nublado, tú interpretas que va a llover, o dependiendo de quién lo interpreta o quién lo observa, ¿no? Por eso les decía que también están las creencias, los presagios. Es, por ejemplo, como también tú puedes observar una lechuza frente a tu casa y se pone a cantar, ¿no? Entonces, si tú eres creyente de algo, el presagio es que alguien va a morir, ¿no? Y bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo he visto o escuchado alguna lechuza, es porque en realidad sí se ha dado, y no es porque crea netamente en las lechuzas, sino es por las mismas circunstancias, ¿no? Se ha dado de que han muerto personas, o sea, por mi zona, ¿no? No necesariamente la lechuza, si ronda por tu casa, va a morir alguien de tu casa o de tu familia, sino de repente de los alrededores. Pero sí se ha dado, por ejemplo, ¿no? Una señora falleció la semana pasada, en su propia casa, miren, se resbaló, se cayó de cerebro. Y yo la conocí a la señora, se ha cuidado tanto la pobre señora en la pandemia, y murió la semana pasada. Entonces, la lechuza estaba una semana antes de su muerte cantando, haciendo bulla, ¿no? Chillando por mi casa, por mi tragaluz, así, ¿no? Se da. ¿A qué te refieres con tijeretas, Villanueva? ¿Eso sí? No, pero no siempre es coincidencia. Varias veces ya ha sido lo mismo. También, por ejemplo, en otra oportunidad, en Cucharacho, también murió alguien de la zona de mi cuadra de la parte de abajo. O sea, entonces son muchas coincidencias en mi vida, ¿no? Sobre la lechuza. ¿No será que un asesino tiene una lechuza de mascota y la suelta? Ay, me parece gracioso tu apreciación, pero bueno, no sé si el asesino estará con la lechuza de mascota, pero bueno, es coincidencia, no lo sé, pero, o por ejemplo, ¿no? Depende. Por ahí un alumno me preguntó en la mañana, profesor, el gato negro, me dijo. Y yo le dije, bueno, yo he tenido gatos negros y no me veo tan mal, ¿no? En la vida. Y ahí nunca más tuve tampoco, ¿no? Tuve un gato llamado Bombón, ¿no? Que sí se había enamorado de mí. Porque los animales, las mascotas también se enamoran. Así que, bueno, sino que después ya, como tenía un vecino en esas épocas, estoy hablando cuando tenía 12, 13 años, este, ese vecino no le gustaban los animales y ponía veneno por los techos. Y al final los gatitos se iban
como cualquier animal que le gusta explorar, y pues amanecían inflados por los animalitos, ¿no? O sea, con veneno, pues consumían, ¿no? A ver, ¿qué más dice por acá? Un comentario. Claro, es lo que decía Spinoza, trataba de decir eso, ¿no? Sobre las lechuzas, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, también dicen, ¿no? Ya, bueno, esos son, digamos, está dentro de lo natural, ¿no? En cuestión de creencias, presagios, ¿no? Lo que dice Domínguez, lo que dice Spinoza, ¿no? Y lo que dice, bueno, no sé si hablar de lógica, porque en lo natural no hay tanta lógica, sino es cuestión de interpretación, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y así, hay diferentes situaciones. Entonces, miren, dentro de los naturales aparecen los famosos indicios, ¿no? Entonces, un indicio en realidad se va a dar por cuestiones externas que tú observes y luego habrá un efecto en ello, ¿no? Lo que mencioné, por ejemplo, de la lechucita, lo que mencioné, por ejemplo, del cielo gris o el cielo estrellado, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, podría también considerarse aquí, digamos, el vuelo, dicen, el vuelo de una libélula, para algunas culturas, ¿sí? Anuncia una visita o una carta. O por ejemplo también, ¿no? Miren, yo trabajo en otro rubro, en una óptica, ¿sí? Cualquier cosa, si quieren algún lentecito con un buen descuento, pasan la voz, ¿eh? Para esto de los reflejos molestosos de luz, de la computadora, el celular. Entonces, miren, ya en 2 ocasiones yo ya he estado ahí. Y entró una abejita a la tienda, una abejita, no era un zancudo, ni mosca, ni nada por eso. Y después ahí sé que entonces mi compañero de trabajo me dice, déjala la abejita ahí, porque al final si me pica va a haber ventaja, y si está ahí no me va a hacer daño, ¿no? Un animal limpio, en realidad las abejas. Entonces, ahí nada más, a los minutos o la media hora, es como un símbolo de abundancia. O sea, yo le he visto en 2 ocasiones, ha pasado lo mismo, ¿no? Y llegan los clientes. No sé si será coincidencia, no lo sé, pero podría también ser un indicio de, o un presagio de algo, ¿no? O también dicen por ahí, ¿no? Entonces, creo que eso de que presagios y creencias se pueden dar. También depende mucho de la fe o de la energía que tú puedas tener, ¿no? Con lo que visualizas, también. O eso de colocar la escoba para que nadie te moleste, ¿no? Así es, Espinosa. Así cualquier cosa, Óptica Miley a su servicio. Ahí ya cualquier cosilla me pasan la voz por mi WhatsApp y muchos jóvenes que he conocido en siglos anteriores también han visitado mi humilde zona no, bueno, es mi humilde opción, ¿no? A laboral adicional, ¿no? Mi humilde trabajo, sí. Ah, ¿qué dice aquí? Claro, bueno, por acá libélulas casi yo no he visto, pero sí abejitas, eso, ¿no? Claro, así es. Y eso, entonces miren, no olvidar, para terminar esta parte de las aplicaciones y de los ejemplos, los indicios son signos, ¿no? Que guardan cierta relación causal con el objeto o fenómeno representado, ¿no? Por eso es parte externa, ¿no? La causa, digamos, y el efecto se da a posteriori, y es un signo que pone en evidencia o permite presumir la existencia de un objeto o un fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aparte de los indicios, otra subclasificación, aparte también pueden ser las huellas, ¿no? Como les decía, no solamente las huellas de un asesino o un ratero, qué sé yo, ¿no? Sino también las huellas en la orilla del mar, ¿no? Las personas no dicen, ¿saben qué? Yo camino por aquí para que sepan que yo vine por acá, ¿no? No, o sea, las huellas se dan de manera espontánea, porque luego van a ser borradas, ¿no? Por el mar y aparecerán otras huellas, de repente hasta de caballos, de perritos, ¿no? Porque ahora llevan hasta sus mascotas a la playa. Entonces, eso sería también un indicio de que alguien pasó por ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O también por ahí me mencionó, ¿no? Un compañero, un alumnito, profesora, si alguien pasa comiendo algo y bota sus migajas, también es un indicio, ¿no? Que alguien pasó comiendo un pan de repente, ¿no? Pero también puede cambiar el contexto. Si alguien de repente tiene un pedacito de pan y las migajas las bota con una intención a alimentar a algunas palomitas de repente en la plaza de armas, en un parque, ya no es un indicio, sino forma parte de ese, ¿no? Digamos,
algo como parte de una señal, quizás para que los animalitos vayan y coman, salvo que por ahí dejen una migaja las palomitas y se vuelva a transformar en un indicio de que allí ¿no? se lanzó, pero mientras no haya una intención, porque de repente la persona se puede ir, ¿no? Y la persona nunca va a querer, ¿saben qué? Yo estuve aquí y tiré las migajas, o sea, no hay un propósito elaborado, ¿sí? A eso, ¿no? Las cosas son espontáneas, ¿no? Así es. Ah, bueno, claro, ¿no? Por ejemplo, como dice Domínguez con su vecino del arroz. Claro, mi papito antes, como venían palomitas acá, y mi papito compraba, y que antes teníamos palomas acá encerradas. Pero después ya, ¿no? Generaban mucha suciedad, las plumitas y todo eso. Tortolas creo que eran, ¿no? Bueno, palomas, tortolas. Así. Y al final venían también de la calle, ¿no? Del ambiente. Otras a mi entrada de la casa y se posaban ahí, ¿no? Y así. Muy bien. O por ejemplo, el aliento a cigarrillo. Entonces, miren, y aparte de indicios, también tenemos los síntomas. Los síntomas son signos que se dan en los seres vivos. Pueden ser personas, pueden ser animales, o pueden ser las plantas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Miren, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, ¿cómo se manifiesta, digamos, un síntoma? Un síntoma se manifiesta desde digamos, desde una manifestación, por ejemplo, interna hacia una externa, ¿sí? Es decir, que se relaciona un efecto, ¿no? El efecto es, por ejemplo, el dolor de cabeza. Pero ¿cuál sería la manifestación interna? Sería el estrés, podría ser de repente un tumor, quizás, ¿no? No quiere decir que a todos que les duele la cabeza van a tener un tumor, no necesariamente, ¿no? ¿Qué más? La cabeza también duele, por ejemplo, por algún golpe, ¿no? ¿Qué más? El estrés, claro, justamente, la preocupación, el estrés, eso es la madre de todos los males, ahorita el estrés, ¿sí? Eso. O por ejemplo, la tos. La tos no solamente es porque uno está mal de los pulmones, no necesariamente, ¿ah? La tos también es por algún resfrío mal curado. O por ejemplo, también por el nerviosismo. A veces hay personas que tosen por nerviosismo, también. Es como un tic, que en el momento del estrés o del nerviosismo o de la ansiedad tosen, también se ha dado. O, no, es como justamente tengo un compañero de trabajo que tosía, entonces yo pensaba que era algo del COVID, ¿no? Pero incluso ha tosido desde antes de la pandemia. Entonces, de vez en cuando, no a cada rato tampoco, pero siempre se ha venido alargando, digamos, esa tos. Y cuando se ha ido al neumólogo, porque no, para descartar este año, al hacerse la tomografía, luego se ha visto, luego ahí regresaba al neumólogo, obviamente por, ¿cómo se dice? No, porque sugiere, ¿no? Tú no te puedes hacer una tomografía sino más, sino tiene que el doctor tiene que hacerte ese requerimiento, y ha analizado que los pulmones no tienen nada. Entonces solamente esa tos es una alergia que tiene aquí en la garganta, ¿ve? Entonces no necesariamente la persona que tose tiene eso. Hay personas que sí tosen y pues tienen también tuberculosis, o sea, hay muchos. Esos son síntomas, en realidad, ¿no? De una manifestación interna a una manifestación externa, ¿no? El llorar. Alguien llora por felicidad, por preocupación, por ansiedad, por felicidad, ¿sí? También es un síntoma externo en base a una causa interna. Las varices, por ejemplo, también es un síntoma, ¿no? Es malo a veces trabajar de pie todo el tiempo. Dime, Acosta, Gianfranco. Acosta Guarniz, ¿alguna pregunta? No, profesora. Ah, ya, ok. Ok. Entonces, miren, las varices, por ejemplo, ¿no? También. No es bueno ni trabajar muy, muy de pie todo el tiempo, ni tampoco trabajar sentado todo el tiempo. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? O todo lo excesivo también es dañino. Entonces, las varices también es una manifestación externa de algo interno. La mala circulación, por ejemplo, ¿no? El desgaste, de haber estado de pie tanto tiempo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, la gente que usa muchos tacos también es dañino, ¿no? No solamente para los riñones en algún momento, ¿sí? Yo he sido amante de los tacos muy antes, ¿no? Usaba taco 9, taco 12, taco 15.
pero ya ahorita he cambiado el ritmo de mis calzados, ya más, soy deportiva, ya zapatillas, todo eso. Si hay alguna cuestión protocolar como ropa de vestir, ahí sí ya ando, incluso hasta bailarinas, ¿no? O así, ¿no? Porque el trajinar, el subir escaleras y todos los tacos te matan, ¿no? Es bonito, se ve bien, estéticamente hablando, pero las consecuencias vienen años después. Por acá dice Venturo, la pregunta, ¿es algo que se da a notar o sentir por un ser vivo? Claro, el llorar, por ejemplo, ¿no? Sí, pero reitero, los síntomas se dan en los seres vivos, plantas, animales y personas. Entonces, completamos aquí los cuadros. Los indicios, nubes grises, ya les dije, las huellas, ¿no? Siempre y cuando sean no intencionales. El moretón en un ojo es un indicio también. ¿Cuál sería la causa? Un golpe. El efecto, un hematoma, ¿sí? ¿Ya? El aliento a cigarrillo es porque de repente en ese momento no está con el cigarro literalmente, pero de repente tú percibes de que esa persona estuvo fumando, ¿no? Es un indicio de. El cielo despejado o estrellado, para el presagio para los agricultores, es un presagio de buenos tiempos, ¿no? El vuelo de una libélula anuncia carta o una visita, ¿sí? Por ejemplo, así como varias creencias que ya hemos mencionado, ¿no? La Úrsula, ¿qué es eso? O Ursuelo, Valdés. Úrsula es su vecina de repente, y Ursuelo es lo otro. Ah, ok. Ya, Ursuelo, claro, que dicen que hay también, ¿no? Explicaciones, ¿no? Hay algunos que le sale por debilidad, ¿no? Que le falta vitamina D de repente, y le sale eso a los ojitos, ¿no? O también a veces hay problemas ya oculares que tendrían que ver a su médico, ¿no? O sea, no se automediquen necesariamente, pero prueben, ¿no? Con vitamina C, con vitamina D. La vitamina D, ¿dónde la encontramos? En las ensaladas, en las cosas verdes, en el magnesio, ¿no? Claro, exactamente, Baltodano. El humo de un incendio es un indicio, porque, ¿no? Mayormente a veces se da de manera fortuita el incendio, ¿sí? Y es como una característica de que hubo ahí un desastre, ¿no? Ah, bueno, acá Venturo ya habla del otro plano, te sale un ursuelo porque viste a alguien desnudo. Bueno, podría ser ahí una cuestión de creencia, ¿no? O como por ejemplo dicen que ¿Qué? como tú veías, dicen, ¿no? A dos perros apareándose, también te salía eso en el ojo, por ejemplo, ¿no? Si eres niño. Ok. Muy bien. Y los síntomas, aparte del dolor de cabeza, aparte de llorar, ¿no? De las varices, también la fiebre, les dije, ¿no? ¿No? La tos. Por ejemplo, cuando alguien está dando su examen, está, profesora, ¿puedo ir al baño, orinar? Ya, o miccionar, ¿no? O qué sé yo. Entonces, ahí también es un síntoma, ¿no? El nerviosismo sería la causa. Y el efecto, ir al baño a cada momento, ¿no? O algunos transpiran, les sudan las manos, se ponen helados, o sea, hay muchas razones. O por ejemplo, ahí se pone muy rojo, puede ser un síntoma, no se tuvo una cólera, puede ser un síntoma de presión alta. También se puede poner sonrojado por la vergüenza, ¿no? Hay muchas formas. Si alguien está pálido, es porque de repente está débil o de repente tiene anemia. O sea, hay situaciones, ¿no? Que se dan. ¿Sí? Muy bien. A ver, chicos, ¿se entiende esta diapositiva? ¿Todo bien? ¿Sí? Profesora. Sí, profesora. Muy bien. Ok, listo. Entonces, Profesora. vamos con lo último, que es la parte de los signos artificiales, de manera rápida, pero luego para ir al signo lingüístico y luego vamos a la práctica. Mire, los signos artificiales, el mismo nombre lo dice, como es algo ya elaborado y creado por el hombre, ¿no? Hay una intención comunicativa de acuerdo al contexto. Tenemos los signos artificiales motivados, que solamente son los íconos, ¿no? Que son los que se asemejan a la realidad. Por ejemplo, una fotografía se asemeja a la realidad de una persona. Una escultura, puede ser una escultura de una persona, de un niño, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del contexto. Puede ser de repente, a ver, un retrato, puede ser una maqueta, ¿sí? Puede ser una estatua, como la Estatua de la Libertad, ¿no? O algún monumento, por ejemplo, son íconos, ¿no? Se asemejan, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, un diagrama, un croquis, también, ¿no? Eso es el ícono,
¿ok? Imagen, técnica gráfica. Por eso que le decía que el tema de la imagen se relacionaba mucho aquí, ¿no? Con el tema de los iconos. Es la imagen técnica, gráfica, lo que visualizas, lo que se parece a la realidad. Pero si tenemos los signos, en este caso, inmotivados, ya no se parecen a la realidad ya, sino son creados por el hombre, sí, y que es por convención. Por ejemplo, una fórmula, eh, una fórmula matemática, una fórmula lógica, una fórmula química, una fórmula matemática, ¿qué se parece? No se parece nada, ¿no? Es parte de, pero sí es convencional, porque la matemática aquí o en la China es la misma, sino que de acuerdo a el contexto del idioma, ¿no? Por ejemplo. Y así también tenemos a las señales, ¿sí? Entonces, mire, vamos por pasos. Las señales pueden ser de tránsito, justamente las señales en que, digamos, se pueden dar, ¿no? En la vida social persigue, en la vida social, ¿no? Persigue evocar, persigue realizar o cambiar alguna acción de alguien, ¿no? Por ejemplo, si tú no respetas una señal de tránsito, obviamente que va a haber un posible accidente, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la China, o en Estados Unidos, o en Italia, ¿ven? Es por convención, por acuerdo, el semáforo, o cualquier señal que haya en una carretera, ¿no? En una panamericana de repente, ¿sí? Igual las flechas también, te direccionan izquierda, derecha, arriba, abajo, también, ¿no? Los sonidos de las alarmas, como les decía, ¿no? Una alarma de ambulancia es muy similar aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Que también te indica de repente mensaje de urgencia de alguien que está en, en estado de repente delicado de salud. Igual también va a ser con el sonido, por ejemplo, de la policía, ¿no? De las patrullas, ¿sí? Te indica ello. Entonces, esas son las señales, ¿no? Que se atribuyen un significado, que se constituyen ejemplos, códigos, ¿no? Y que al final te indica, pues, parte de el propio contexto, ¿no? Y los símbolos, como les decía, tenemos a los formalizados, ¿no? Por ejemplo, fórmulas matemáticas, lógicas, la matemática, ¿no? Lo que es las fórmulas algebraicas, ¿ya? Que ustedes dominan, me imagino, siendo ciencias, dominan lo que es la matemática, lo que es la lógica, lo que es la aritmética, lo que es la geometría, ¿sí? Porque para cada análisis de una circunferencia, ver los valores, ¿no? Qué sé yo, ¿no? De acuerdo a una figura geométrica también, se aplica sus propias fórmulas. Eso es referente a un símbolo, ¿no? El símbolo matemático, el símbolo, digamos, formalizado. Algunos también le llaman los epistemológicos, ¿no? Porque están dentro de lo que es la parte de las ciencias, ¿no? Ciencias matemáticas. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de fórmulas, ¿sí? También está la química, que por ejemplo, una muestra es la tabla periódica, ¿sí? También está dentro de los símbolos. O también, por ejemplo, la lógica, como les dije, ¿no? Desde los valores de la verdad, así se llama, creo, valores de verdad, el cuadro de Boesio, de repente, ¿no? El P entonces Q, o la bicondicional, ¿no? Entre otros, ¿sí? La simbología de todos, algunos, ¿ok? Es clave para su ingreso como parte de la actitud académica también. Luego tenemos los símbolos, digamos, hechos por el hombre, ¿no? Como por ejemplo la balanza, que representa la equidad, la justicia, aquí en la China, es igual. Una cruz es un símbolo religioso de cristianismo, ¿sí? La hoz, que es una herramienta para arar las tierras también, por ejemplo, o cortar, ¿no? Las hierbas. Eso indica simbología de trabajo, el símbolo del trabajo. La esvástica, como les decía, que es parte de la cultura, ¿no? Judía, ¿no? ¿Qué más? La paloma, por ejemplo, que es símbolo de la paz, ¿no? Mundial. Y luego están los símbolos antropológicos, como les decía, que pueden ser, en este caso, seres, ¿no? Remite a seres, a hechos, a cualidades trascendentes y de mayor significado, ¿no? En la historia. Los héroes, ¿no? Que pueden ser héroes políticos, pueden ser héroes históricos, ¿no? Tupac Amaru, por ejemplo, Alfonso Ugarte, ¿no? Los héroes porque los héroes son los que dieron la vida, digamos, ¿no? Por la patria,
Miguel Grau, entre otros. A ver, chicos, por favor, ¿cómo pueden concentrarse con mi voz y con la música a la vez? ¿Así pueden estudiar? Bueno, en realidad, yo no, por ejemplo, cuando soy estudiante y a veces sigo repasando algún tema, me encanta el silencio, ¿eh? No puedo con la música, no puedo. Muy bien, ¿y qué más? Por último, lo que son, aparte de los héroes, bueno, cada quien tiene su estilo de estudiar, ¿no? En esa parte no me meto, pero silence, please, one moment. Los santos también, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, quizás también son símbolos antropológicos por ser santos, netamente. Y también tenemos a los luchadores sociales, ¿no? Como Tupac Amaru, por ejemplo, entre otros. No, miento, sí, claro, Tupac Amaru también puede ser un luchador social, pero también el Che Guevara, en lo que es la época o la historia cubana, ¿sí? Son inmotivados. Esos son los inmotivados, son los símbolos. Acá dice bien claro, símbolos antropológicos. Héroes, reitero, héroes, santos. Y una estatua de Tupac Amaru sería motivado. Claro, porque estás hablando netamente de una estatua ya, ¿sí? Que representa a una persona que existió en un momento determinado, exacto. Sería un ícono la estatua, la fotografía, ¿no? El retrato, un mapa, una maqueta, un croquis, por ejemplo, ¿qué más? Una caricatura, un diagrama, esos son los motivados, los íconos, ¿sí? Muy bien. A ver. ¿Qué dice por acá Pedro Castillo? Bueno, no sé, no tiene pie ni cabeza ese personaje, y esperemos que la moneda no se devalúe y que la economía se mantenga, porque imagínense, ¿qué hacemos si nos volvemos como Venezuela? Tenemos que irnos de ese país. Ya, ok. Ok, muy bien, chicos. ¿Preguntas aquí? ¿Todo bien? Para ir a la parte del signo lingüístico y con eso terminamos. A ver, sí, bueno, acá he tratado de ser concisa, ¿no? Con las imágenes y con las diapositivas, ¿no? Muy bien, Valdés. Sí, o Ecuador también, que está regular, es en la economía ahí, ¿no? En Ecuador. Ahí manejan ahorita el dólar. Muy bien. Está mejor que nosotros. Ecuador ahorita, imagínense, que estaba peor. Todo dependió mucho del cambio de presidente, ¿no? Yo no sé por qué pudieron votar por ese individuo de Castillo, ¿no? Se sabía que es comunista de todas maneras. Así es. Es que hay presidentes comunistas, pues, ¿no? Hubo también un comunista en Chile también. Lo sacaron, ¿no? Igual en Bolivia también. Y ahora en Perú. Hay que sacarlo. No quieren vacancia, no quieren, no sé en realidad cuál es el fin, ¿no? Porque podría haber un movimiento así como contra Merino, ¿no? En el momento que se dio, que se suscitó. No, nada de violencia, jóvenes, solamente creo que la fuerza hace, ¿no? O la unión hace la fuerza, pero no necesariamente asesinar a alguien, ¿no? Porque son los derechos humanos también, ¿no? Pero imagínense, en fin. Muy bien. Ay, perdón, aquí. El signo lingüístico. Aquí quería yo mencionarlo, como ustedes me preguntaban, de imagen acústica y del significado, ¿no? Aquí he colocado yo un dibujito de un maíz, ¿no? Pude haber colocado cualquier otro, pude haber colocado una casa, una botella, una ventana, un mueble, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué usted ha colocado maíz sin tilde y con S, si se escribe con Z y con tilde? Pero en la parte de la fonología, o en la parte del plano de los fonemas, solamente se estructura cómo se escucha, pero los fonemas no tienen tilde, ¿ok? Es como el inglés, ¿no? El inglés no tiene tilde. Igual en el plano de los fonemas tampoco. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese la palabra casa, ¿no? Y el dibujo que representa el objeto casa, yo les pregunto, ¿cómo es el sonido de casa? Sabiendo que se escribe como consonante con la consonante C. ¿Cómo sería? El sonido, el fonema. A ver, chicos. Yo tengo la... ¿Cómo? Con K de kilo. Sí, muy bien, con S. K de kilo. Correcto. K-A-S-A, ¿sí? Así sería casa. Si yo tengo la palabra, por ejemplo, ventana, ¿no? Sabemos que ventana, ¿no? Es con V. Pero ¿cómo suena en la parte fonética?
Con B grande. Dental. Con la B de barco, ¿no? Con la B labial, ¿sí? ¿Ok? Entonces, así igual. O por ejemplo, tengo la palabra, a ver, humo. ¿Cómo sería en la parte, humo es con H, ¿cómo sería en la parte fonética? Sin H. Claro, porque el H es muda, ¿no? La consonante, digamos que en algunos casos, para la cuestión ortográfica sí conviene colocarla, pero en otros casos, digamos, por cuestiones normativas, no cuenta, ¿no? Al igual que también cuando hablamos en la parte de los diptongos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la palabra cohesión, y la H como es muda, igual ahí no tiene nada que ver, ¿no? Separa, ¿no? Cuando hablamos de los famosos hiatos, ¿no? En este caso, por las vocales abiertas que son. Muy bien, entonces miren, igual aquí. Entonces, maíz está aquí plasmado, representado por fonemas, ¿sí? La parte de la fonología estudia justamente lo que es, ¿no? Netamente los sonidos, ¿ya? Igual. Entonces, significante es justamente eso, el plano de la expresión, ¿sí? Por el sonido, ¿ya? De ese objeto representado. El significado es la idea, ¿no? Lo que está en nuestra psique. Eso es el significado, la idea, ¿qué es? El contenido, ¿ok? Entonces, aquí yo he tratado de colocarlo, ¿no? Partido en dos, el círculo, porque esa es, digamos, la teoría que tiene Saussure, al decir de que el signo es biplánico. Ahí están los dos planos, significante y significado. Muy bien, ¿se entiende, jóvenes? Ahí. A ver, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Muy bien, Ríos. Ok, entonces no hay mucha pan que rebanar ahí, ¿no? Ahora, en cuanto a las características del signo lingüístico, aparecen aquí la arbitrariedad. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen el tema arbitrario, no se asusten porque es fácil de comprenderlo. Según el concepto de arbitrariedad, se dicen que las ideas generales y conceptos que tiene el ser humano son semejantes, pero las secuencias de sonidos son diferentes, ¿no? En los humanos. Entonces, bueno, digamos, esa parte de humanos creo que está de más ahí. Entonces, miren, por ejemplo, si yo digo señorina en italiano, es un significante. Si yo digo señorita en español, es otro significante. Si yo digo miss en inglés, es otro significante, ¿no? Y si yo digo mademoiselle en francés, es otro significante. Sin embargo, yo les pregunto, ¿el significado es el mismo? ¿Sí o no? Sí. Correcto, es cierto. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos, ¿sí? Eso se refiere cuando hablamos de la arbitrariedad, ¿sí? Cambian los significantes, el plano de la expresión, digamos, pero el significado se mantiene o es muy semejante. Otro ejemplo, decimos clown, ¿no? En inglés, ¿no? Payaco en portugués y payaso en español, ¿sí? Ahí está. O por ejemplo, ¿no? Es como decir aquí mismo en nuestro país, el quechua. ¿Cómo se dice casa en quechua? A ver, algunas palabritas por ahí que de repente sepan. O por ejemplo, cuyay, o yachacsec, urpi. A ver. Ya, bueno. Urpi Paloma. Casa, urpi es paloma, correcto, ya. Entonces, miren, por ejemplo, ya. Por ejemplo, huasi. Huasi es casa, ¿no? Como cuando decían yachayhuasi, por ejemplo, el término yachayhuasi era la casa, era la escuela, mejor dicho, ¿no? La casa del saber, ¿no? Porque yachay es conocer, saber. De ahí viene yachacsec, que significa profesor, conocedor, sabio, ¿no? Eso es lo que se mencionaba en el quechua, ¿no? Entonces, miren, igual, ¿sí? Entonces, huasi en quechua, casa en español, digamos, house en inglés, mason en francés. Eso se refiere a la arbitrariedad, ¿ya? A ver, por acá. Así es, mi estimado. Al decir diferentes idiomas son diferentes significantes, ¿no? El plano expresivo. Por eso de ahí viene tirado Rosales, como dice el famoso guaguaguasi, ¿no? De los niños, ¿no? Muy bien, ahora, aquí el último ejemplo. A un niño en Argentina, ¿cómo se le dice? Argentina. ¿Sí ve?
Pibe. Claro, exacto. En Chile, Cabro. Cabro. cabrito, con cariño. Cabrito. Ya, no sean tan rudos, ¿ah? En México, Chavo. como el Chavo del Ocho, ¿cierto? Chamaco. Güey, Y Un incluso en carnalito también. incluso, bueno, Carleto ya es otro, pero normalmente el Chavo, ese es el más oficial, ¿no? Ahora, aquí en Piura, ¿cómo se le menciona a un niño? ¿Cómo se le dice en Piura, aquí en nuestro propio país? En el norte. Churre. Exacto, Churre. muy bien, miñano y tirado, correcto, ¿ven? Entonces, aquí también tenemos nuestros propios significantes, ¿no? Distintos, y está de, ¿no? Creo que el término chibolo ya es parte, ya, digamos que acopla a la cuestión jerga en realidad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿entendido la arbitrariedad o no, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, ahora, la linealidad. Es sencillo también. Nosotros, por ejemplo, como seres racionales y nos expresamos en el día a día, ¿sí? Constantemente, entonces nuestras expresiones, nuestras palabras, nuestras oraciones, ¿ya? ¿Ok? Se da, ¿sí? Se da de manera ordenada, ¿no? Entonces, cada palabra, cada frase o cada oración o expresión tiene un orden, ¿no? Entonces, es algo improbable que uno pueda mencionar, digamos, ¿no? Dos consonantes a la vez, cuando no puede ser así. Entonces, la linealidad en realidad abarca ello, abarca que los signos, que son vocales, consonantes, que forman palabras o sílabas, se alinean una detrás de otras en la cadena discursiva. Hay un orden ahí, ¿sí? A eso se refiere a linealidad, en pocas palabras, ¿sí? Hay un orden de inicio a fin, ¿no? Que también puede incluso completar el sentido de una expresión. Aquí en lo mutable, mutar es cambiar, ¿sí? Lo mutable, ¿ok? Entonces, como los mutantes, ¿no? De los dibujos animados. Entonces, así en el tiempo han sufrido, digamos, algunas transformaciones las palabras. Por ejemplo, en el siglo XVI, algunas palabras eran distintas a las de ahora, ¿no? Por ejemplo, agora, fermosa, bono, de repente, ¿sí? Que significa ahora decir hermosa en lugar de fermosa en el siglo XVI. Agora es ahora, bono ahora es bueno, digamos, ¿no? Por ahí van cambiando algunas palabras. Después de la transformación, que es la parte de la mutabilidad en el tiempo y la evolución, una vez que ya se aceptó dicha arbitrariedad también es por convención, ¿no? De una sociedad, se establece la inmutabilidad. Es cuando un término o una palabra en el idioma ya no sufre cambios, ¿no? Y se mantiene fijo en el tiempo. Eso se refiere cuando hablamos de lo mutable. Lo mutable está en función justamente a ello, ¿no? A los cambios. Y lo inmutable a lo que ya se fija. Entonces, lo mutable es lo diacrónico, también lo pueden encontrar así, y lo inmutable, lo sincrónico, ¿no? Muy bien. Ah, bueno, pero según las fuentes teóricas, churre le dicen a los niños allá en Piura. No, de repente serán por sectores, me imagino, ¿no, Domínguez? No lo sé, yo todavía no visito Piura, pero Tilín. sí dicen eso, ¿eh? Muy bien. Luego, el biplánico ya lo he explicado en 2 o 3 oportunidades, ¿no? Concepto de imagen acústica. Y terminamos con lo que es la doble articulación. Doble articulación se refiere división de 2 grupos. El primer grupo son los morfemas, primera articulación, ¿no? De ahí ustedes habrán escuchado la raíz, el prefijo, el sufijo, el interfijo, el circunfijo, ¿ya? Es cuando ustedes saben que un morfema es una unidad mínima de expresión con sentido completo, digamos, ¿no? Como es la parte, digamos, de la raíz. Y de ahí aparecen diferentes palabras, ¿no? Si yo tengo la raíz cas, yo digo casita, digo caserío, digo casero, digo casilla, ¿no? Digo casona, casota, casucha, ¿ya? Miren, ahí está la raíz, el lexema, es lo mismo. El prefijo es lo que se antepone a la raíz, ¿no? Yo puedo decir, a ver, la palabra enamorado, ¿sí? O enamorada. ¿Cuál sería la raíz? Am, porque de am puedo sacar amante también, ¿sí? Amor, diferentes sufijos, ¿no? Y ahí sale en, es el prefijo, que está antes de
la raíz. Enamor. Ad sería el sufijo, al igual que or, y o a, porque hay género, ¿no? Sería un morfema flexivo de género, ya sea masculino, ya sea femenino. Y así hay diferentes palabras, ¿no? Ensanchar, por ejemplo, y todas las composiciones que hayan, cuando hablamos de palabras nuevas, con prefijos, con sufijos, interfijos, circunfijos, que se verá en el tema de la morfología en sí. Y la otra articulación, ya para terminar esa parte, son lo que refiere a lo que les decía, ¿no? Cómo es que suena una consonante y cómo se destaca ahí, ¿sí? Por ejemplo, les dije hace un momento, yo tengo la palabra uva, la V es como una B. Si yo tengo la palabra taxi, ¿cómo sería la X? ¿Cómo sonaría? Taxi. Obviamente que es la consonante X, ¿verdad? Pero ¿cómo se traduciría a los fonemas? ¿Cómo sería ahí, jóvenes? KS. ¿Cómo? ¿Taxi? ¿Cómo sería? A ver, deletréeme, ¿cómo sería en fonemas? A ver. Obviamente que cuando se habla de fonemas, ustedes tienen que escribirlo con rayas oblicuas, ¿ya? Porque esa es la forma, la forma representativa y correcta, ¿ok? Ya, muy bueno. No, fonemas, no. Yo les dije que la C no existe como fonema. KS. Claro, así La mismo. K y la S. Corre, así ve. ¿Lo ven ahí mi papel? En la pantalla. Sí, Miss. Sí. Esa es la forma correcta, digamos, de cuando se presenta la X. O como decir, por ejemplo, la palabra examen. ¿Sí? Examen de igual modo también. Es E-K-S-A-M-E-N. ¿Sí? Y así, de una manera dada, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, chicos, cualquier cosa, ya saben, tienen mi WhatsApp para preguntarme también en cuanto a algún detalle, ¿no? Ya saben que esto va a ir al aula virtual. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Vamos a compartir pantalla con la práctica, ¿sí? Ok, y con eso finalizamos. Muy bien, entonces por aquí nos queda justamente la media hora para resolver justamente esos ítems, que son 25 por esta ocasión. Muy bien, a ver, ¿sí se visualizan las preguntas, jóvenes? Sí, Miss. Por supuesto, Miss. Por supuestation, ok, muy bien, miren. Dice aquí, los ejemplos de signos artificiales son, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Porque el signo artificial, reitero, es lo que tiene una intención y lo que es elaborado por el hombre. Por ejemplo, dice, Ana, responde. No, puede haber respondido sí o puede haber respondido no sé. Pero cuando uno responde, ¿no? En base a algo, ya sea negativo, ya sea afirmativo, es porque hay una respuesta elaborada de manera previa, ¿sí o no? Es cierto. Entonces aquí, una respuesta es un signo artificial también, ¿no? Hay una intención de negatividad o de positivismo, lo hay. Ahora, Armando, dice aquí, Armando, dice, bueno, Armando dice acá, dice, observa el bello amanecer. ¿Es algo artificial o algo natural? Natural. Natural o no plástico. Natural, o cuasi signo también, ¿no? Que es lo mismo. Muy bien, porque el bello amanecer es, digamos, un cielo iluminado, ¿no? Que puede, de repente un día va a ser un día soleado, etcétera, entre otros. Se observan las huellas de sangre en los neumáticos después del accidente. Natural. Natural. ¿Por qué? La sangre de una persona que sufrió un accidente es artificial. Natural. Es natural. La sangre que tenemos en nuestro organismo lo elaboramos nosotros, es parte de nuestra naturaleza ya como seres vivos. Claro, entonces aquí los neumáticos que se han manchado de sangre, no es porque el carro ha querido pasar por ahí, ¿no? Sino que de manera fortuita se ha dado esa situación. Entonces aquí también es natural, jóvenes. ¿Ya? En la número 3, ¿no? Ahí está. Muy bien, es natural. En la número 4 dice, Eliana interpretó a un solo de piano. Es como las notas musicales, ¿no? Lo que da inicio, ¿sí? Lo que da inicio a. Esto sería artificial, ¿no? Porque do, re, mi, fa, sol, la, si son notas musicales que el mismo nombre ha creado. El mismo hombre ha creado para la música, ¿no? Gustavo le regaló, dice, una rosa roja a su madre. Una
¿Por qué natural? Si acá dice, le regaló una rosa roja. Puede ser su Artificial. cumpleaños, puede ser su cumpleaños, puede ser el Día de la Madre. El darle una rosa, ¿no? Acá no dice una rosa blanca o amarilla, una rosa roja. Hay una intención, ¿no? Ese color rojo te da un mensaje de repente de amor, en este caso, ¿no? Si dice a su mamá, ¿no? Las rosas rojas. Eso, ¿no? O los tulipanes, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un color y cada color tiene un significado, ¿cierto? Sabemos que de fondo una rosa es una planta, sí, natural, pero acá dice que hubo una intención de regalarle a alguien y tiene un significado ya premeditado, ¿no? Con una intención. Entonces, por eso, la respuesta es la letra A, en la 1, ¿sí? En la 2, dice, los ejemplos de códigos paralingüísticos, ¿no? Hablamos de que puede ser la kinesémica, puede ser la proxémica o la prosódica, pero vamos a ver cómo está aquí elaborado, digamos, la situación. A ver, dice, un individuo habla en inglés, hablar, tiene que ver con movimientos, con proxémica, acercamiento, puede No. ser con... No. Puede ser, no, puede ser con la prosódica, pero no tanto ahí, porque no dice en tono alto ni en tono bajo, no determina ni la duración ni el timbre. Entonces está descartado. La 2, la profesora frunce el ceño a su alumno. Eso sí, ¿no? Es una gesticulación, es parte de la kinesémica. Ese sí es. 3, el papá se acerca y le da una palmada en la espalda a su hijo. A ver, hay un tocamiento y hay un acercamiento. Eso se llama proxémica, ¿cierto? Y está dentro del paralingüísticos. Ese sí es, también. Eso lo vimos en el tema de la semana 1. Carmen guiña el ojo a su compañero. 2, ¿no? Fruncir el ceño, guiñar el ojo, es parte de la comunicación gestual y está dentro de la kinesémica. Y él le dijo, tú me engañaste. ¿Eso tiene que ver con lo que estamos hablando en la 2, 3, 4? No, ¿no? Entonces, la respuesta es 2, 3 y 4. ¿Dónde está? Hacia acá está. Letra E. ¿Ya? Muy bien, número 3 dice, la característica del signo que se presenta en gata, bata, pata, teniendo en cuenta que al cambiar el significante, cambia el significado. ¿Frente a qué estamos ahí? Lean bien, ¿ah? Muta. Lineabilidad. ¿Linealidad, seguro? Arbitrariedad. Está mutando. Acá me sorprende que me den respuestas diferentes, ¿ah? Cuando se ha Qué triste. explicado con amor y con paciencia. A ver, arbitrariedad no puede ser, porque arbitrariedad hemos No. dicho que son los mismos significados para diferentes significantes, y acá no dice eso en la propuesta. Gata tiene un significado, bata tiene otro significado, y pata también. Entonces, ¿dónde está la arbitrariedad acá? Biplanicidad. Correcto, esa es la respuesta, chicos, biplánico. Cada quien tiene su significante y su significado, ¿cierto? Esa es la respuesta. ¿Por qué se mezclan papas y camotes ahí? Ya. ¿Se entiende la 3, no? ¿O no? A ver, hablen o callen para siempre. No, sí se entiende, profe. Ya, por eso. Y a veces en algo sencillo ustedes caen. Tienen que leer bien. 4. Las características de las señales son... A ver, ¿cuál sería la clave ahí? Tener un propósito e influir en la conducta del receptor. Claro, ¿no? Por ejemplo, si tú observas la señal de tránsito, te va a decir si cuando pases, cuando cruces, cuando tengas precaución. ¿Ideales políticos tienen que ver con eso? ¿Las señales? No, eso serían los símbolos, ¿no? Okay. ¿Son signos deícticos? Sí, el término de señales también es conocido como signos deícticos, también, ¿ya? ¿Son empleados por las ciencias? No, esos son los símbolos, ¿no? Las ciencias matemáticas, las ciencias lógicas, etc. Y las 5, ¿son convencionales? Claro. Sí. También dijimos, ¿no? Las señales de tránsito o los colores, según la intención del mensaje, es parte de. Entonces ahí, en la 4 sería 1, 3 y 5, la respuesta D. ¿Ya? Muy bien, vamos con la número 5, dice, el profesor enseña a sus alumnos que la palabra amor se escribe en italiano amore. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, al ojo nomás, sin mirar alternativas. Arbitrariedad. Exacto, arbitrariedad. Entonces la respuesta está por acá, ¿ve? Está en la letra E. ¿Ven? Muy bien, la número 6. El plano de contenido en la estructura de un texto es fácil. ¿Cuál es la clave ahí?
No se dejen, Significado. ahí está, ya no se dejen manipular por los distractores, ¿ah? De frente al tema, muy bien. Letra B, significado, contenido, significado. El macro, Función, super, significado. microestructura, ¿qué es eso? ¿Cómo? La C, la D y la E, ¿qué son? Eso tiene que ver con los textos ya por su, ¿no? Cuando hablamos de el tema de los textos, por ejemplo, a ver, encuadrado, analizante, sintetizante, pero si estamos hablando del plano del contenido, aquí te importa el fondo del texto, ¿no? El fondo significa de qué trata, más no de la forma en sí. Porque cuando hablamos de macroestructura, hablamos de eso, analizante, sintetizante, hablamos del texto encuadrado o de los textos implícitos de repente. Y la superestructura es cuando hablamos de textos expositivos, descriptivos, científicos. ¿Sí me dejo entender? Me imagino que están llevando eso en verbal, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O en qué tema están en verbal? Deberían estar por ahí, por ese tema. Llevan verbal, ¿no? Me imagino. Implícita, explícita. Bueno, por ahí, ¿ven? Lo explícito es lo que ya está de manera, digamos, literal, y lo implícito es lo que necesita una interpretación, una inferencia por parte del lector, ¿no? Muy bien. Número 7. El siguiente hecho dice, cuando Susana vio a Miguel, corrió hacia él. ¿Qué tipo de signo sería en el plano, digamos, ¿no? De los movimientos, acercamientos? ¿Proxémico? Proxémico, corrió hacia él. Corrió hacia él, es una cuestión de acercamiento hacia alguien. Por eso que dijimos, la proxémica es acercamiento, la presencia o ausencia de un cuerpo a otro. Acá no habla de que movió las extremidades, frunció el ceño, el cuerpo, no dice eso, dice corrió hacia él. Es un acercamiento a otro, hacia él, es como un imán, atrajo, ¿sí? El acercamiento, digamos, el contacto, ¿ok? 8. El experto, el número de unidades de la segunda articulación, se refiere a los fonemas, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? A ver, para rapidez del caso, el experto, ¿cómo sería en fonema? Así ve, el suena tal cual, ¿sí? Hasta ahí tenemos 2 fonemas, ahí está, a ver. Luego, experto, ¿cómo sería experto? Ya les dije, como la palabra taxi, ¿cierto? ¿Cómo sería? K y S. ¿Qué más? K, S. S. porque suena así, ¿eh? Luego la S, ¿verdad? Ex. Y de ahí viene bueno, disculpen, digamos, la linealidad de mi ejemplo, pero al final va así, ¿no? En la misma línea. P y luego lo demás. E, ¿qué más? R, la T y la O, ¿ok? Entonces ahí sí contamos. ¿Cuántos fonemas hay? 9. Vamos a ver si saben contar, chicos de ciencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No saben contar, ¿ah? Me asusta eso. 10 hay, no hay 9. Dice una articulación. Segunda articulación, dice, fonemas. Esto es fonemas. A ver, por favor, lean bien, escriban bien y cuenten bien. De la segunda articulación significa La fonema. segunda articulación son fonemas y la primera son morfemas. Morfemas es, como les dije, raíz, prefijo y todo eso. Eso no nos pide acá. ¿Ya? Ok. A ver, aquí también de igual modo. ¿La dejo como tarea esto o quieren que lo haga acá? Acá. Hablen. Hágalo acá, ¿La dejo profe. como tarea? Hágalo acá. Ya, xilófono. A ver, ¿cómo sería? Hablen. ¿Cómo suena una X S. ahí? Ahí ya no es KS, ¿no? Sino ¿cómo suena? Como una S, ¿cierto? S. Ya, entonces ahí ve. I, Sí, N, I, L, O, F. ahí está. Xilófono, ¿no? Tal cual, bueno, ahí no hay ese tilde, ya saben. F y lo demás. Bueno, acá no te pide cantidad, bueno, te pide solamente describir, ¿no? O hacer la tarea, ¿no? De hacerlo también en fonemas, dice según articulación, ¿ok? Igual, ahí queda xilófono. Ahora, quesito, ¿cómo sería quesito? A ver. K. ¿Cómo suena la Q? Como una K, ¿no? Una- Entonces sería así, ¿ve? Ok. K, más E, ¿no? S, I, O. Y luego sigue por ahí la S, ¿ok? ¿Qué más? La I,
Ya, cada fonema es rodeada por los slash, ¿ah? Por si acaso, no es que yo lo ponga ahí de adorno, sino que así es la representación de un fonema. A mí conéctalo a la computadora. Y por acá sí, ¿ve? Ahí está. Quesito. Ahora, ¿cómo sería guitarra? Guitarra, ¿cómo sería el sonido de guitarra? No digo guitarra, digo guitarra. Entonces, por aquí. Bueno, el fonema de la G es media rara, no me sale muy bien aquí manualmente, pero es algo como jaladito, como algo así, digamos, ¿no? Ya, algo así, como un sombrerito, así, ya. Entonces, el sonido de la G es así. Y de frente iría la I, ¿ya? Gui, y de ahí el resto. T, hasta ahí vamos bien. T, ¿ok? De ahí viene la A, ¿ok? Después lo haciendo con otro color, para que lo distingan. ¿Y cómo sería la R? Una cosa es la R y otra cosa es la R. Yo digo, por ejemplo, para, es como una R normal. No hagas eso porque se me logra. Ahora digo, yo digo, por ejemplo, perro, digo carro, ahí la R es así, ¿ve? Es como una R, pero con su sombrerito arriba. Eso es una R, el sonido de la R, por si acaso. Ahí está, ¿ya? Así. Y luego viene la A, ¿ya? Esa es la R y un sombrerito arriba, como una coronita. Luego viene agüero. ¿Cómo sería agüero? Ahí sí hay diéresis, por tanto se respeta, ¿no? Por tanto se respeta ese elemento, ¿no? Entonces por ahí hay que hacerlo con morado, para no confundirse las fonemas, y por aquí ponemos agüero, sería así, ¿ve? A, ¿sí? Luego, de nuevo, ese símbolo de la G, ¿sí? Por aquí, que se hace medio así, medio rarito es, que ahí luego les voy a mandar en el aula virtual, la simbología. De ahí viene la U de nuevo, ¿sí? Porque hay diéresis, es como decir cigüeña, por ejemplo, ¿ya? Y luego por acá la E otra vez, y de ahí normal, ¿no? La R, que sí se manifiesta tal cual, ¿no? Y luego la O, ¿sí? Bueno, disculpen ahí el pulso, ¿no? Por esa parte de manual que estoy haciendo, ¿no? Ahí. Muy bien. Y por último, aquí. Mami, que te diga, ya sabes, ya esto. Que se acabó. ¿No? Que traiga esto. Sí, y de ahí, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo. La Q es como una K, nuevamente, ¿no? Entonces, por ahí, hacemos eso, ¿no? A, ya, luego la K. Solamente eso nada más. Y luego por acá la K, y luego la I. Sí, ahí. Tiene 3 fonemas, miren. Muy bien, después del sufrimiento, tenemos ahí, ¿ya? Ya. ¿Se entiende, chicos, la 9, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. Vamos con la número 10. Dice, el rostro pálido de un niño que se queja, dice, de dolor en el estómago. ¿Qué podría ser eso? A ver, chicos. La B, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. 2. A ver, o sea que puede ser síntoma, indicio a la vez, ¿así? A ver, empecemos. Es un La D, signo 1, 3 y 4. Un signo natural. Sí, no. ¿Es un 1, signo 3 y natural? 4. Sí. Entre ¿Ya? la... Porque no es la A y la artificial D. elaborado. La palidez tú no la elaboras en tu cuerpo, es parte de algo sintomático. La A, mi. A ver, indicio, no, la parte del indicio es, como se dice, de una cuestión externa a una interna, y aquí no se ve, acá es de una manifestación interna hacia afuera, en los seres vivos. El indicio no puede ser acá, ¿no? Ya les dije, ya les he dado ejemplos. Ahora, un síntoma sí. ¿Sí? A ver, ¿es la manifestación externa de un estado interno? Sí. ¿Sí o no? Hablen. Sí. Claro, exactamente. Manifestación interna es la palidez. ¿Qué puede estar el niño pasando? Hasta puede estar asustado, puede estar con anemia, puede estar nervioso, etc. La clave aquí, ¿cuál es? La letra B. ¿Ya? La 5 es el efecto de una consecuencia. No tiene sentido esa idea. Entonces, la respuesta es la letra D. ¿Ya? Muy bien, la 11. Dice, cuando nos ponemos el uniforme para ir a trabajar. Muy bien, aquí es cuestión de identidad. Así de simple. Lingüístico no puede ser porque no te habla de la palabra hablada ni escrita. Chao, lingüístico. Para lingüístico te habla ahí netamente de lo que se refiere a cuestiones de acercamiento o eso por el estilo. No, no te habla de eso, sí te habla de eso.
En la 11, a ver, ¿qué dice ahí? 11, ¿no? 11 no se ve, proxémica, kinesémica, nada por el ¿Es la estilo. E? Chao también. Extralingüístico, sí, yo incluso les he proporcionado en su aula virtual información sobre los relevos, sobre los sustitutos y sobre los extralingüísticos, claro. Al ser social, porque es un uniforme, es como el uniforme te colocas para el trabajo, ¿no? Representa esa entidad. El uniforme de un colegio también, ¿no? Te identifica y es parte de lo social. Entonces la respuesta en la número 11, así, no solamente, por ejemplo, la pintura, la estética, la vestimenta forman parte de lo extralingüístico, ¿ok? Entonces la respuesta ahí en la número 11 es la letra E, ¿sí? Muy bien, veo que algunos jóvenes ya se están retirando. Si gustan, les proporciono las otras claves de la 12 a la 25 por la plataforma. ¿Les parece? No, profesora, normal, sigamos. Sí, sigamos. A ver, ya. ¿Seguimos? Falta 4 minutos, Missy. Sí, profesora. No, siga. pero los 4 minutos ya me los iba ya A las 9:30, profe. por tajadas, ya, no hay problema. A ver, Hasta las seguimos. 10, La Miss. número 12. La semiótica. ¿Qué estudia la semiótica? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 12? Según lo estudiado, según la teoría. A ver, ¿los signos únicamente son lingüísticos? ¿Será eso? No. ¿No? Pero los signos tienen significados y significantes en general. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Sí. Signo Sí. lingüístico, ¿no? Sí. Las palabras dichas y por decir, ¿solamente eso significaría la semiótica? No, ¿verdad? No. ¿Los signos paralingüísticos forman parte de la semiótica? Sí, ¿no? La kinesémica, la proxémica Sí. y la prosódica. La Sí. E. Y las 5, lingüísticos y extralingüísticos también forman parte. Entonces, revisen bien lo que yo les proporciono en su aula virtual como información. ¿Ya, chicos? Por favor. Vamos con la número 13. A ver, por aquí dice los ejemplos de cuasisignos, ¿ve? ¿Cuál sería la clave en la número 13? Que también está sencillo. A ver, las arrugas en la piel. Nadie quiere Sí. envejecer, ¿no? Es parte de la naturaleza, del tiempo. Sí. Salvo que quieran estirarse la cara como Jimmy Santi, bueno. El gesto de dolor de una persona también es parte de un Sí. cuasisigno, ¿no? Y por último, el agradable perfume de una rosa. Ahí cambia el contexto, ¿no? Las rosas tienen su propia naturaleza, de los aromas, las plantas, es parte de... Pero una pintura de Van Gogh es artificial, y una obra teatral también es algo creado por el hombre. Por tanto, la respuesta es la letra A. En la 13, ¿ya? Ahí está. 13A. 14 dice, son símbolos, ¿ya? La cruz de los cristianos, ¿es símbolo? Sí, ¿no? Religioso. Sí. Dice Venus de Milo. Venus de Milo viene a ser como una especie de una, ¿cómo le llama? Escultura, sí, escultura, pero dice que es aquella persona que no tenía brazos, creo, pero ya al ser escultura, ¿no? Representada de la época antigua, entonces ya no es un símbolo, sino es un ícono, ¿no? Ícono. Chao. ¿La bandera del Perú es un símbolo? Sí, ¿no? Sí. Patrio. La La D, última profesor. cena, eso creo que lo ¿La D? pintó Da Vinci, me parece. ¿La D? ¿Sí? Sí. Ya. No. Y los puntos cardinales, claro, sí son símbolos, ¿no? Aquí o en La D. la otra punto del mundo. Muy bien, sí, 1, 3, 5. La respuesta es la letra D. Vamos con el número 15, dice, las afirmaciones, ¿sí? Las afirmaciones acerca del signo lingüístico, ¿cuál sería la clave ahí en el número 15? Entidad psíquica que tiene dos planos, sí, eso ya lo hemos mencionado en la teoría. El concepto, dice, o idea, que tiene varios significantes de manera arbitraria, correcto, es parte de las características. La linealidad se presenta en el significante, claro, en la parte expresiva, ¿no? En el discurso. ¿Tiene estrecha relación con el referente? No necesariamente, ¿no? Y el elemento gráfico pertenece al significado, no, sino al plano de la expresión, ¿no? Entonces ahí no, la clave es la letra A. Ya, muy bien. Vamos con la número 16, dice, la representación perceptible de una realidad con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. ¿Cuál sería la respuesta? Representación por El convención. El sistema. El sistema. ¿Sistema de qué? A ver, chicos. ¿Icono? No es por convención, o sea, una fotografía tuya está por acuerdo si te ven en China, ¿es lo mismo? O sea, ¿es eso? ¿Un dibujo, un retrato o...? ¿Sería un símbolo? diagrama? Símbolo.
El símbolo, pues chicos, los sistemas son relevos, el sistema braille, el sistema de señas. Acá el símbolo es, como les dije, ¿no? La paloma blanca, el listón rojo, ¿qué más? Por ejemplo, la balanza, ¿no? Simbolizan cuestiones ya generales a nivel mundial, es convención asociada. Por acuerdo. Cuando estudiamos el verbo y sus accidentes gramaticales, el verbo es la única categoría gramatical, jóvenes, que tiene los 5 accidentes gramaticales. Por ejemplo, tiene número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Ya? Si lo desciframos de ese modo, yo digo la palabra trabajar. Trabajo, trabajas, trabajamos, trabajaremos, etc. ¿Qué se ve ahí? ¿Cuál sería, digamos, a qué nos referimos? Cuando hablamos, dice aquí, la característica de sus accidentes gramaticales en cuanto a Dice eso, ¿por qué? ¿Por qué sería biplánico? ¿Por qué así? Verbos hay muchos, y los verbos están de acuerdo a sus accidentes gramaticales, repito otra vez. Yo tengo la palabra trabaja, a ver, él trabaja, yo trabajo. ¿Qué cambió ahí? ¿Qué cambió? En la palabra trabajo y trabaja. Él trabaja, yo trabajo. ¿Qué cambió? Articulado sería. Morfemas. Claro, los morfemas. La raíz se mantiene, porque es un verbo regular, pero cambia el morfema, en este caso, ¿no? De persona. Entonces ahí estamos hablando de articulado. ¿Sí se dieron cuenta de esa parte? ¿Sí? Sí, profesora. Fácil. Acá dice, accidentes gramaticales, ¿ya? 18, dice, los siguientes ejemplos son signos naturales. Naturales, a ver, hablen. ¿Fiebre, será? Sí. Sí. ¿El humo detrás de un cerro? Claro. Eso es parte, Sí, ¿no? Es como lo que hubo en Indonesia, creo que hubo un colapso por ahí, una erupción. Las huellas de sangre en un pañuelo. También. Sí. Sí. Bien. La huella digital en un DNI, no, porque No. eso ya es artificial, ¿no? Y la marca de camisa en un afiche, eso también es artificial. La respuesta en la 18, letra A. La 19 dice, la palabra omnisciencia, aquí voy a ser rápida, omnisciencia, dice, en la primera y segunda articulación. Miren aquí, ¿ve? Por ejemplo, omni es prefijo, que significa todo, la S es un circunfijo, por si acaso eso ya lo explicaré en morfología, ¿ok? Que le da sonido, es como la palabra ensanchar, no podemos decir enanchar, sino ensanchar, es la parte fonológica. Y tenemos acá ciencia, son 3 morfemas, ¿no? Prefijo, circunfijo y lo que es la palabra base. Ahora, en fonemas tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Omnisciencia, omnisciencia. Hay un solo sonido ahí, ¿no? ¿O hay 2 sonidos? Si yo digo omnisciencia, ¿hay un solo sonido ahí o hay 2 sonidos en ciencia? Omnisciencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay un solo sonido o hay 2? Hay 2. ¿Por qué? Porque Omnix es junto. Claro, pero el momento de destacar en fonemas, ¿tú lo vas a juntar ahí el prefijo? No. Por eso yo pregunto, ¿cómo sería ahí? Omnisciencia, omnisciencia. Sí, ¿no? Está bien. Les hago dudar nomás, ¿ya? Entonces, ¿ahí cuántos fonemas tiene? Hay 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Muy bien. La 19 es la letra E. 3 morfemas y 12 fonemas. ¿Ya? Ahora, en la 20, ¿qué dice por acá? Ya terminamos. Los niños corren por la sala en completo desorden. De pronto el golpe de la puerta alertó la presencia de sus padres y todos guardaron silencio. ¿Qué signo es? Señal. ¿Es una o un? ¿Qué sería? Señal. Es una señal, correcto. Muy bien. Muy bien, pequeños saltamontes. A ver, la 21 dice, el alumno al declamar, ¿ok? Se emociona tanto que en su rostro hay lágrimas. A ver, ¿qué sería ahí? ¿Qué tipo de respuesta tenemos en la 21? Sería auxiliar del lenguaje, mira acá, declamar. Cuando uno declama, también se mueve, ¿no? Un declamador no va a estar estático. Entonces, al declamar, ¿qué haces? Te mueves de un lado a otro, te desplazas. Ahí nada más date cuenta que estamos hablando de los auxiliares del lenguaje. Y los auxiliares del lenguaje, que la quinesis, y el paralenguaje por la parte de
puede ser el acercamiento a alguien, o incluso la parte de la prosódica, ¿no? Si vemos por el timbre y todo eso. Pero relevo no. ¿Un relevo qué cosa es? Dijimos. Un relevo viene a ser, por ejemplo, el sistema braille, ¿no? El sistema binario, los sustitutos, ¿qué podrían ser? Los jeroglíficos, eso, no tiene nada que ver acá. La respuesta es la letra C, 135, ¿ok? Y por aquí, la 22, ya, la respuesta, ¿cuál sería? Dice aquí, signo que sustituye el objeto mediante su significación, representación o analogía. ¿Cuál sería la clave? Bueno, acá sería el icono, en este caso, que representa, copia fiel de la realidad. La 23 dice, los ejemplos de códigos kinesémicos son, fácil, ¿no? ¿Cuál sería aquí? Movimientos. Tenemos a hablar, no, eso no sería. La mirada, sí, la expresión facial y los gestos. La respuesta en la 23 es la letra C, ¿ya? En la 24, que es la penúltima de la práctica, dice, los siguientes ejemplos son signos nuevamente naturales, te vuelven a preguntar acá. A ver, ¿cuál sería la clave en la 24? A ver, las colillas, dice, de un cigarrillo y de un cenicero. ¿Qué más? Las señales de humo de los Sioux, las huellas de sangre. A ver, huella de sangre en un pañuelo, ¿cierto? ¿Sí? La huella digital sobre un escritorio también, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Ok. Alguien le subió la mano y quedó la huella ahí, o tuvo con grasa, qué sé yo, pero bueno. 3, 4. La marca de camisa de un afiche, ese es artificial. Las colillas de un cigarrillo y un cenicero, ¿será siendo natural? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Sí, no? ¿O no? No, Sí. no. Artificial. Sí, sí es natural, profesor. Sí, natural. Porque cuando lo consumes empieza a caer la colilla. Claro, al final es algo, digamos, ¿no? Como una evidencia. Es como un indicio que alguien estuvo fumando ahí, ¿cierto? Forma parte, es correcto. Ahora, las señales de humo, mire, cuando hablan de señales de humo de los Sioux, que es un grupo indígena o como los indios de repente, ¿sí? De unas aborígenes, es porque hay una intención de que sean localizados. Hay algo ahí, es diferente. Eso sí es elaborado. Entonces la clave sería la letra E, 1, 3 y 4, ¿sí? Y la final, para que sean felices, a los chicos responsables y atentos que se han quedado hasta el momento. Al ver la cara larga de su padre, la guapa chica no se atrevió a pedirle permiso para salir. ¿Cuál sería el código predominante ahí? Extralingüístico. 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 ¿Por qué extralingüístico? Proxémico, profesor. A ver, no adivinen, ¿ah? Gestos faciales. Claro, es un gesto facial. Acá es kinesémico, kinésico. Repito para terminar, extralingüístico se refiere, y eso yo le he dado en su aula virtual, en el tema 1, ahí están las diapositivas, léanlo bien. Extralingüístico tiene que ver con pinturas, con estética, con vestimentas, con todo lo que no se predomine en un rostro, sino es parte de la cultura, fuera de, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí la clave es la letra D, la cara larga. Ya. Muy bien, chicos, bendiciones, cuídense mucho. Ahí están las 25 preguntas resueltas. Y cualquier cosa, ya saben, tienen mi WhatsApp, me pueden consultar alguna pregunta adicional, de repente alguna duda que tengan, ¿sí? Muy bien. Mi pasión, sí. Sí, chicos, muy bien. Acá les doy, acá les doy mi WhatsApp, por si acaso, de nuevo. Un ratito, por favor. A ver, atención con el señor, con el señor Roberto, que quiere comunicarles algo. Ya, profesora, muchísimas gracias. Gracias también. Jovencitos, ya de profesor estoy al día con sus asistencias, todo. De alumno me falta, pero hoy día, como sea lo de hoy día, ya lo tengo listo, inclusive para solamente pasar las faltas. Insisto, muchachitos, ustedes, hay algunos alumnos, si los tengo, si no, tampoco voy a avergonzar, porque no es la idea. Siguen poniéndose primero su nombre y de ahí sus apellidos. Jóvenes, hasta hoy día, el que de alguna manera insiste en ello, por supuesto que le voy a poner falta. Porque jóvenes, hay en serio muchachos que da ganas de leer quiénes son, porque no sé si tienen cerebro. Ya, ¿cuántos días, cuántas semanas estamos? Así que por favor, mañana, bien renombrados, y aquellos alumnos, porque sí los tengo, que siguen ellos, los voy a botar del aula. ¿Okay? Luego, profesora.
Hasta luego, joven. Gracias igualmente, chicos. Bendiciones, ya saben. Hasta luego, mi. Acatar todas las Hasta indicaciones. hasta luego, profesora. Un saludo. Chao, chicos, igualmente. La profesora. Chao, chicos. Cuídense mucho.